Hola amigos, reciban un saludo muy especial. Estamos felices que estés en sintonía de tu programa Entre Familia, siguiendo todas las plataformas de Visión Global Radio. Gracias por tus mensajes, gracias por seguir compartiendo con otros amigos este importante programa, gracias por seguir solicitando el folleto de Entre Familia. Y porque sabemos que este material que estás escuchando, que estás viendo, está instruyendo la vida de muchos hogares, de muchas familias que desean hacer las cosas bien. El tema del día de hoy es un tema fundamental. Es un tema al que tenemos que prestarle mucha atención. Los terapistas, los que aconsejan a los matrimonios, han identificado que esta es una de las causas por las cuales tantos matrimonios se destruyen. Inician una empresa juntos, inician a aceptar compromisos relacionados con el dinero, compromisos financieros, y de repente él o ambos, que son proveedores, que traen recursos a la familia, comienzan a tomar malas decisiones. No se consultan, no planifican bien, no tienen un presupuesto familiar, no tienen claro cuánto entra, cuánto gastan, y lamentablemente esto trae grandes problemas en la relación de pareja. El pastor Walter Flamenco y el pastor Luis Guerra nos van a orientar a la luz de la palabra de Dios. Nos darán grandes principios fundamentados en la Sagrada Escritura. ¿Cómo podemos hacer para ser buenos administradores de los recursos que Dios nos ha entregado? Espero que todos podamos disfrutar del importante tema titulado Una empresa llamada familia. Y con nosotros ahora los panelistas. Que el Señor les bendiga. ¿Qué tal amigos? Es un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Entre Familia. Hoy estaremos desarrollando un tema muy importante y fundamental para cada uno de nosotros. Y compartimos este interesante programa con nuestro compañero Walter Flamenco. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Es un privilegio poder estar con este selecto grupo de personas. Así es. Cada semana nos gozamos en poder acompañarles donde ustedes se encuentren con su programa Entre Familia. Hoy estaremos desarrollando la lección número 11, con un tema fascinante, con un tema importante. ¿Cuál es el título, Walter? El tema de hoy es una empresa llamada familia. Seguramente han escuchado ustedes el juego de las 3 preguntas. Es un juego muy interesante que tiene efecto cuando nosotros nos encontramos en un mall o shopping center o en un supermercado. Y consta de la siguiente manera: lo puedes hacer contigo mismo o con tu esposo o con tu esposa. Cuando estás de compras y sientes el deseo de obtener algo, puedes hacerte las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿necesito realmente este objeto? Si la respuesta es no, todo termina allí sin discusión. Pero si la respuesta es sí, entonces viene la segunda pregunta. ¿Tengo dinero para comprarlo? Y si respondes que no, automáticamente también termina allí el juego. Pero si dices que sí, entonces tienes que formularte la tercera pregunta, la cual es: ¿tiene que ser realmente ahora? Si dices que sí, cómpralo inmediatamente. Pero si dices que no, entonces tienes que salir de ese lugar inmediatamente. ¿Por qué es importante tomar en cuenta eso? Porque como familias tenemos nosotros que estar gastando el dinero que recibimos para nuestro sustentamiento.
Sin embargo, vivimos en una época en la cual se ha denominado la época del consumismo, donde todos estamos expuestos por la presión de las propagandas a comprar cosas y a veces innecesarias. Así que si queremos tener éxito en nuestras finanzas y no provocar una crisis financiera en el hogar, tenemos que aprender a jugar este juego, o si no, con seriedad, tomar en cuenta el tema de las finanzas en la familia. Es precisamente de eso lo que vamos a estudiar hoy, y por supuesto vamos a ver qué consejos nos da también las Escrituras para poder tener éxito en nuestra situación financiera. En este momento de la historia que estamos viviendo, la estructura social, la estructura comercial está hecha exclusivamente para que nosotros seamos netamente consumidores. Y creo que todos nosotros debemos procurar tener salud financiera y vivir en una atmósfera en donde nosotros podamos tener todas las facilidades, vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. La palabra de Dios, amigos, es una fuente de inagotable recurso y nos indica en muchos libros la importancia de administrar bien las finanzas. Cuando hacemos un estudio minucioso de lo que la Biblia dedica al tema del dinero, nos vamos a dar cuenta que un porcentaje alto de las declaraciones de la palabra de Dios nos hablan en relación al hecho de que debemos ser buenos administradores. Así es. La Biblia en el libro de los Salmos, el capítulo 24, el versículo 1, nos presenta a nosotros de dónde proceden, de dónde vienen los bienes materiales de este mundo. Y el capítulo 24, este salmo escrito por un gran hombre llamado David, un hombre que tuvo inspiración de Dios en muchos momentos de su vida, nos dice en el versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud. Noten ustedes el texto. Todo lo que hay en la tierra, todo lo que representa la tierra, es de Dios. Y dice la palabra, además, el mundo y los que en él habitan. Aquí está David claramente hablando. La tierra es de Jehová y todo lo que hay en la tierra es de Jehová, incluyendo los habitantes del planeta Tierra, pertenecen por creación y por redención a Jehová. Pero hay otro pasaje, Walter. Exactamente, precisamente es Moisés hablando al pueblo de Israel acerca de este tema. Dice en Deuteronomios capítulo 8, versículos 17 y 18 lo siguiente: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. En otras palabras, Moisés le recuerda al pueblo de Israel que las riquezas vienen de Dios. Cuando el ser humano lo tiene en su poder, tiene que darle crédito a que todo proviene de Dios. Así que esa es la premisa con la cual Dios recuerda a sus hijos que todo lo que tenemos tiene un origen, viene de Dios. Claro, todo el universo pertenece a Dios, todo lo creado pertenece a Dios. Él es el creador y es el sustentador de todas las cosas, desde la galaxia más grande hasta la más mínima partícula que conforma el universo, todo eso pertenece al Señor. Por lo tanto, eso nos ubica a nosotros en un plano en donde debemos reconocer que inclusive las pertenencias nuestras, lo que hemos realizado durante la vida, lo que hemos alcanzado durante la vida, eso no es mío, todo es de nuestro Dios, incluyendo, Walter, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro ser entero pertenece a Dios.
incluyendo, dice el libro de Ageo. Vamos a leerlo, a ver qué enfatiza Ageo, el capítulo 2, el versículo 8. Qué tremendo lo que dice la Biblia. Incluye la parte de la plata y la parte del oro. Dice la palabra: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Las grandes reservas de oro que hay en el planeta Tierra no son del hombre, pertenecen a Dios. Y la Biblia nos dice a nosotros y nos habla a nosotros de que en la tierra nueva, en el cielo, hay calles de oro, dice la palabra. O sea, el oro pertenece a Dios. ¿Qué nos indican estas cosas, amigos? Lo que nos indican es que nosotros, como seres humanos, tenemos una función especial. No somos los dueños, somos los administradores de los recursos, de los bienes, de las propiedades, de todo lo que es de Dios. En ese contexto somos, Walter y amigos, somos administradores de los bienes de ese ser supremo de todo el universo. Exacto. Y si pensamos en la parte financiera específicamente, vemos que muchos gobiernos sustentan sus monedas o su dinero en ciertos tesoros, como por ejemplo oro u otros minerales valiosos. Así que Dios está hablando ahí específicamente a través del profeta Ageo, también en relación a lo que es el dinero. Y por supuesto, Dios ha puesto estos recursos en nuestras manos para que lo usemos. Pero a través del apóstol Pablo dice que todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlo para honra y gloria de Dios. Así que cuando pienses en tu economía, en gastar tu dinero, piensa también en hacerlo para honra y gloria de Dios. Así que el primer punto de partida que debemos establecer es que todo lo que hay en el planeta Tierra, incluyendo nuestras vidas, le pertenece a Dios. Eso es importante. Todos los recursos financieros consiste en reconocer que es pertenencia de Dios. Sin embargo, el problema ha radicado a través de la historia de la humanidad en que el ser humano se quiere adjudicar lo que no le corresponde a él. Se han hecho conquistas de reinos, se han hecho conquistas de imperios, se han inclusive hecho algún tipo de iniciativas malas, malévolas para destruir ciudades enteras. Se han colonizado pueblos, se han colonizado continentes con el concepto de que cuando tengo más recursos, entonces el recurso es mío. Cuando nosotros vamos a estudiar esas historias de las invasiones, esas historias de las grandes potencias que llegaron a una comunidad y se adueñaron del oro, de la plata, de todo, el ser humano se ha adjudicado eso a su propio ser, pero todo lo que hay en la tierra pertenece a Dios, todo. Ahora, hablando acerca de dinero, la Biblia también nos da un consejo muy importante de lo que sucedería en las relaciones humanas y podemos aplicarlo también a nuestro siglo XXI. Ahí en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10, leemos lo siguiente. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice así: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí entonces el apóstol Pablo, inspirado por Dios, llama la atención a que el ser humano, cuando pone el amor al dinero o en los bienes materiales de esta tierra, comienza ya a tener ciertos problemas, porque el corazón humano es engañoso y las codicias o también el egoísmo comienza a destruir al hombre. No solamente trata él de buscar su beneficio,
sino también buscando su beneficio comienza a perjudicar a otras personas. De ahí el cuidado que debemos tener en administrar sabiamente el dinero, Luis. Exactamente. Cuando analizamos la palabra de Dios y nosotros vamos a estudiar los evangelios, nos vamos a dar cuenta que hay dos temas que Jesús usa mucho en sus evangelios y que predominan. Uno de ellos es el reino de Dios. Hay una temática abundante y agradable estudiar en la Biblia en relación al reino de Dios. Pero cuando nos dedicamos a ver lo que Jesús ha hablado o lo que Jesús predicó, lo que Jesús enseñó en relación al tema del dinero, nos vamos a dar cuenta que abundan las referencias bíblicas. Mucho se habla sobre el dinero. Y creo que Jesús estaba básicamente orientando la instrucción y la enseñanza, es que al ser humano le iba a fascinar, le iba a encantar, iban a disfrutar tener recursos, tener bienes. Sin embargo, no es malo ser rico, al contrario. Cuando nosotros vamos a analizar la palabra de Dios nos damos cuenta de que esos patriarcas, un Abraham, un Jacob, un Isaac, un Job, eran personas netamente pudientes, multimillonarias, no sabían ni lo que tenían. Eran personas prósperas, no solamente en lo espiritual, sino también en lo material. Administraron con sabiduría los recursos que Dios les otorgó. Así que el problema no es tener el dinero, el problema es amar al dinero. Bien, amigos, después de haber hecho esta introducción interesante y ver algunas cosas que nos van a ayudar en nuestra vida, en nuestra familia, vamos a una pausa musical y vamos a retornar en breve con más de su programa Entre Familia. Es el Dios de lo imposible, Jehová Jireh, el grande, el Shaddai, quien abrió el gran mar rojo y a su pueblo hizo pasar, quien de la roca agua viva hace brotar. Oh, mi Dios es el Dios de lo imposible, quien libera al prisionero de la prisión, hace del estéril madre de hijos, restaura el alma del herido y fortalece el amor del corazón. Quien da vista a ciegos y a los sordos hace oír, quien la tempestad la torna en paz, anduvo sobre el mar y a los mudos hace hablar, a paralíticos y cojos los hizo andar. Oh, oh, mi Dios es el Dios de lo imposible. Él es el mismo ayer, hoy y siempre ha de ser. Oh, mi Dios es el Dios de lo imposible, y Él hará lo imposible hoy por ti. Mi Dios hará lo imposible hoy por ti.
Gracias amigos por estar en este programa tan interesante, un programa que hemos dedicado en el día de hoy a hablar acerca de los recursos, de los bienes de Dios y de esa empresa llamada familia que involucra estas cosas importantes. Hemos hecho referencia de que la Biblia nos señala a nosotros de que Dios es el creador de todo. Dios es el sustentador de todo, Dios es el dueño de todo y nosotros somos sus administradores. Ahora, en el bloque anterior hacíamos referencia a que la Biblia dedica mucho de lo que Jesús enseñó a hablar acerca del dinero. Y decíamos que no es malo tener dinero y Dios da la capacidad a las personas para hacer dinero. Todo lo que hay en el ser humano, todo proviene de Dios. La sabiduría, la capacidad, los dones, etc. Y no todas las personas tienen la facilidad de ser pudientes. A algunas personas les cuesta más que a otras y encontramos pobres en el mundo a través de toda la historia. Hacíamos referencia a que Dios ha bendecido a muchos de sus hijos fieles. Entre ellos mencionábamos a los patriarcas, Abraham, Jacob, Job, Isaac y otros más. Eran personas muy pudientes, multimillonarios, vamos a llamarlo así si lo trasladáramos a nuestros días, pero ellos fueron fieles en los asuntos espirituales y Dios los bendijo en los asuntos materiales. Sin embargo, creo, Walter, que esto es bueno que nosotros lo sepamos identificar y analizar, porque hemos dicho, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y puede ser que las personas con recursos dirán, bueno, entonces yo no puedo ir al cielo, no puedo aspirar a eso. Sin embargo, esa no es la enseñanza. La enseñanza no es tener dinero, sino amar al dinero. Exactamente, yo creo que ahí está donde la Biblia hace el énfasis precisamente de lo que es el problema. La escritora cristiana Elena G. de White, hablando acerca de esto, escribió en el libro Testimonios, tomo 3, página 75, lo siguiente: la Biblia no condena a alguien por ser rico, se adquirió fortuna honestamente. Es el apego egoísta al dinero y su empleo indebido la raíz de todos los males. La riqueza será una bendición si la consideramos del Señor, si la recibimos con gratitud y de igual manera la devolvemos al dador. En otras palabras, esto calza exactamente con lo que la Biblia dice en relación al uso sabio del dinero, Luis. Es así, Walter. Ahora, formulémonos la siguiente pregunta. ¿Existe algún principio fundamental en la palabra de Dios para nosotros tener un balance o un equilibrio financiero? Pues la Biblia, amigos, tiene la respuesta para todas nuestras inquietudes. Y veamos que dice Lucas capítulo 14, versículo 28. Dice el texto: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta y primero calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Cuál es el principio aquí, Walter? Planificar. Es correcto. Y cuando hablamos de esto debe sonar en nuestra mente una inquietud. ¿En algún momento has sacado el tiempo con tu familia y has hablado de estas cosas? ¿Has estudiado con detenimiento lo que la Biblia dice en relación a lo que es la finanza, a lo que es de repente hacer un plan financiero? Y la verdad es que todos nosotros sabemos cómo ganar el dinero. No hay problema, uno trabaja y uno gana el dinero, pero la gran mayoría de nosotros no sabe cómo gastar el dinero. Y hay una diferencia entre ganar y entre gastar. Y creo que ya que muchas personas no conocen cómo gastar el dinero, hay algunos elementos importantes que debemos destacar, como eso que acabas de mencionar, la planificación de la finanza. Usted debe sentarse con su esposa, con sus hijos, a planificar las entradas, la finanza, y debe hacerlo a corto, a mediano y a largo plazo. Eso es importante que nosotros
lo hagamos, porque debemos tener un control detallado, un control de todo lo que son nuestras entradas y todo lo que son nuestras salidas. Y esto se logra a través de un presupuesto. Habla un poco de eso, Walter. Exactamente, una vez que hay una planificación a corto o mediano plazo, ahora la familia tiene entonces que ya poner por escrito lo que se conoce como un presupuesto. El presupuesto es sencillamente escribir con detalles cómo vamos a ganar el dinero que recibimos, ya especificar en qué se va a gastar el dinero, pensar en la familia, pensar en los gastos básicos, elementales, que son permanentes, como por ejemplo si están pagando arriendo o están pagando la hipoteca de una casa, eso requiere prioridad. Segundo, viene la parte alimenticia. O sea, hay elementos que vamos a considerar que deben ser tomados en un presupuesto, pero esos dos principios son fundamentales: planificación y presupuesto, Luis. Se dice que quien ayuda a gastar también debe ayudar a economizar. Y creo que es lamentable que son pocas las familias. Detente un momento allí, a donde tú estás, en tu hogar, o si vas detrás de un vehículo, o vas a lo mejor camino a tu casa, o estás recostado escuchando este mensaje. Dedícate un poquito a pensar. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tu esposo o con tu esposo a ver cómo están las entradas de ustedes y a ver en qué se está gastando el dinero? Son pocas las familias que se sientan a realizar un presupuesto familiar, y la mayoría no lo hace por falta de conocimiento, por pereza, o posiblemente por el hecho de que no se atreven a hacer esto porque pueden pensar que van a estar peor. Pero es al contrario, Walter y amigos que nos están siguiendo a través de los medios. No hay nada mejor que sentarse y planificar y hacer un presupuesto, porque si tú lo haces, vas a tener siempre solvencia y salud financiera. Y creo que la salud financiera es una de las cosas que más están destruyendo a los hogares. Exactamente, y por eso hay problemas, hay crisis. Y una de las cosas que a veces impide sentarse como pareja o como familia, hacer un presupuesto, es definir o tener quién va a controlar el dinero. A veces el esposo quiere controlarse el dinero, a veces la esposa, y eso impide que ellos puedan sentarse a planificar. De ahí entonces la importancia de poder ocupar tiempo los dos, y si hay hijos, también involucrar a los hijos para establecer algunas pautas, y si lo hacen va a traer resultados positivos, como por ejemplo la habilidad de comunicarse entre los miembros de la familia se va a enriquecer. En segundo lugar, da también el sentido de pertenencia, o sea, somos parte de un núcleo familiar. Además, el sentarnos y hacer un presupuesto hace que podamos compartir sueños en común. Tenemos planificado para Navidad reunirnos en la casa de los abuelos, pues ¿cómo vamos a guardar un poco de dinero para hacer ese viaje realidad? Además, también el sentarse a planificar un presupuesto da la posibilidad de que cada uno de los miembros de la familia exprese sus opiniones en qué cosas le gustaría gastar el dinero. Además, también hay un compromiso ya placentero, feliz de la pareja o de la familia, porque juntos están viendo la mejor forma de gastar el dinero. Y por supuesto, cuando se hace eso, veremos que habrá dinero para todas las cosas. Una familia que no se sienta a hacer su presupuesto familiar está camino a la bancarrota y está camino a la oscuridad en todo el sentido de la palabra, y por consecuencia, Walter, se pueden inclusive hasta perder. Sí, señor. Y creo que debemos considerar esto. Si no lo hemos hecho, hay oportunidad para hacerlo. ¿Qué peligro, amigos, puede existir si nosotros gastamos más de lo que nosotros ganamos? ¿Qué peligro puede haber? Bueno, el sabio Salomón nos
orienta en el libro de Proverbios, el capítulo 21 y el versículo 20, nos dice el pasaje: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Noten, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Otras versiones dicen: mas el hombre insensato todo lo acaban, todo lo disipa. Así que hay un principio, y aquí el principio es que debemos ahorrar, debemos guardar, debemos ser sabios en el uso de los bienes que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ya que vivimos en una sociedad consumista. Todo está estructurado para que tú gastes el dinero. Tú puedes estar sentado con tu familia viendo un programa de televisión y de repente vienen promociones de comida, de artículos, de diversas cosas y te llaman la atención. Y la gente sabe y estudia la ciencia de cómo crear una necesidad y cómo, aunque tú no quieras eso, cómo tú lo puedes usar. Hay una ciencia en todo esto, las campañas publicitarias y todo esto, las redes de mercadeo y todas estas cosas asaltan la mente y muchos de nosotros somos víctimas de eso. Incluso se considera de que ese deseo, ¿verdad?, compulsivo de gastar, de consumir, de gastar, se puede convertir en una enfermedad. Y algunos le han llamado a esta enfermedad la oniomanía. Es correcto. Que es ese deseo compulsivo, ¿verdad?, de gastar y gastar. Y a veces vemos que el uso de las famosas tarjetas electrónicas, sean tarjetas de crédito o débito, como tenemos allí el dinero metálico, entonces decimos, bueno, todavía tengo allí un excedente o tengo un dinero y comenzamos a gastar, pero después hay que pagarlo y muchas personas no se dan cuenta que tarde o temprano el exceso de consumo o de gastar dinero que no lo tienen en sus manos va a crear una crisis financiera. Recuerda las 3 preguntas con las cuales iniciamos el programa hoy día. Formulártelas cuando estás frente al deseo de comprar algo y eso te puede retener en caer esta enfermedad. Existen muchas familias que están pasando por problemas financieros serios y una de las razones por las cuales hay divorcios es por el hecho de problemas financieros. Gastamos desmesuradamente, tenemos las tarjetas de crédito que realmente son una bendición si las sabes usar, pero son la peor maldición si tú no las sabes usar, y han arruinado a muchas personas. Te sugerimos que evalúes cómo está tu hogar y si estás cavando tu propia tumba. Es nuestro deseo hacerte entender a través de la palabra de Dios que debemos recordar que todo nosotros se lo debemos a Dios y debemos ser sabios en el uso de los recursos que Dios nos ha dado a nosotros. He conocido personas, Walter, y me imagino que tú también, que almacenan sus garages, almacenan muchas cosas, compran, y entonces ya quieren empezar a salir de esas cosas, sobre todo en países como Estados Unidos, Australia posiblemente, y hacen garage sale, ventas de garaje, y empiezan y alguien va a comprar eso. Me dijo a mí una persona una vez, pastor, todo lo que yo subo a eBay, alguien lo va a necesitar. Cosas que nadie compra, eso alguien lo va a ocupar. Entonces vivimos en una sociedad consumista que está destruyendo a muchas personas. Así es, y es importante entonces, queridos amigos, que recordemos la importancia de planificar y presupuestar, pero también debemos recordar la importancia de ahorrar. Y eso es justamente lo que vamos nosotros a considerar en el próximo segmento. Así que escuchemos esta alabanza. Afortunado
los que me rodean. Soy parte de tu iglesia, te quiero proclamar. Gracias por darme un hogar. Por mi propia cuenta nada conseguí, lo proveíste tú. Gozo de amigos especiales, grandiosos familiares, y te lo debo a ti, Jesús. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Gracias por los que me rodean, soy parte de tu iglesia, te quiero proclamar. Y aunque no comprendo por qué me amas tanto, Dios, sé que no lo merezco, lo acepto y lo agradezco. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Gracias por los que me rodean, soy parte de tu iglesia, te quiero proclamar. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Gracias por los que me rodean, soy parte de tu iglesia, te quiero proclamar. Gracias, muchas gracias por darme un hogar. Bien, gracias por estar con nosotros en este programa Entre Familia, hoy estudiando un tema muy importante y muy fascinante en relación a el hogar y a la familia. Estamos hablando de las finanzas. Y decíamos en el bloque anterior que debemos evitar las deudas, pero debemos también hacer planes para nosotros ahorrar, ¿verdad? Proverbios nos decía a nosotros que el principio de guardar es bueno y es sabio una persona que hace provisión. Ahora, ¿cómo podemos ahorrar? Debemos aprender a hacerlo. Y los expertos dicen que lo ideal es ahorrar el 10% del salario. Si tú no tienes deuda, entonces puedes ahorrar el 15% de tu salario. Ahora, si tú tienes deuda, definitivamente se te va a hacer difícil ahorrar. Entonces debemos concentrarnos en salir de las deudas. Y la recomendación es nunca procurar pagar las deudas más grandes de manera inmediata. Los expertos en la finanza, y les recomiendo a una persona experta en la finanza llamado David Ramsey. Él ha escrito mucho, también Larry Burkett ha escrito mucho, son personas con principios. Larry Burkett es un cristiano y ha hablado mucho, inclusive tiene libros de cómo salir de las deudas. Y tanto él como Ramsey enfatizan que debemos nosotros procurar siempre huir de las deudas. Hay una escritora que nos dice que debemos huir de las deudas como huimos de la lepra. Entonces,
antes de querer pagar la deuda grande, debes procurar pagar las deudas pequeñas. Cuando tú pagas la deuda pequeña, ese dinero lo vas a usar para ir pagando la deuda que no es tan grande. Finalmente, cuando hayas pagado tus deudas pequeñas, vas a hacerle frente a la deuda grande. Y creo que si hacemos ese principio, vamos a salir adelante. Walter. Me parece muy bien, Luis. Creo que esos consejos son muy importantes, queridos amigos, que los tomemos muy, muy en cuenta si realmente queremos tener una situación financiera estable y saludable en nuestras familias. Pero hablando acerca de dinero, la palabra de Dios también nos da otro consejo para que nos vaya bien. ¿Qué actitud debemos tener nosotros frente al dinero o a las finanzas? El libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10, nos dice lo siguiente: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes. Hemos dicho en programas anteriores la importancia de honrar a Dios en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con las diferentes áreas o aspectos de nuestra vida familiar. En relación a las finanzas, también se espera que honremos a Dios. Ahora, ¿cómo podemos honrar a Dios con nuestros bienes? La Biblia especifica 2 puntos. En primer lugar, debemos reconocer a Dios como el dueño de todo, como mi socio, y debo devolverle a Él lo que le pertenece. En la Biblia a esto se le llama diezmo, la 10ª parte de nuestros ingresos. Le pertenece a Dios, Él es mi socio. Y también se habla de las ofrendas. Ofrenda es una primicia, algo que yo estoy también devolviendo, honrando a Dios con ello. Pero vamos a explicar un poco de qué se trata, Luis. ¿Cómo o qué es lo que la Biblia enseña acerca del principio del diezmo y las ofrendas? Bien, leo lo que dice Levítico capítulo 27, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es, y es cosa dedicada a Jehová. Has hecho mención del diezmo. Nosotros hemos aprendido a través de la palabra de Dios que el diezmo es la 10ª parte de todo lo que nosotros podamos recibir. O sea, si yo tengo un salario y mi salario es, por decir algo, $100, $10 pertenecen al Señor, ¿verdad? Si tengo 10 reses, una de esas reses pertenece al Señor. Si tengo 100 gallinas, 10 gallinas deben ser del Señor. El principio es la 10ª parte de todo. Tengo 10 hectáreas de tierra, 1 hectárea es del Señor. Vendí 10 hectáreas de tierra y recibí $100,000 por las 10 hectáreas de tierra. $10,000 son del Señor. Así. O sea, cuando uno entiende este principio y nos damos cuenta de que esto es santo, es apartado para Dios, nosotros vamos a ser prosperados. Dios dejó 2 aspectos importantes en la creación. Dios se reservó una porción del tiempo para Él, el sábado, y Dios también se reservó una porción de los bienes para Él, el diezmo. Y la Biblia nos enfatiza en diversos pasajes que lo primero que debemos hacer es sacar el diezmo. Tal vez uno de los pasajes más usados es el de Malaquías, el capítulo 3. Y si el mundo entero aplicara este principio, de hecho hay personas que lo han aplicado, que pertenecen a diversos tipos de empresas y son fieles. Yo he conocido personas muy fieles a Dios, personas millonarias, y hemos hablado con algunas de esas personas y ellos siempre son fieles en sus recursos a Dios y creen que esto les ayuda a ellos a ser más prósperos. Malaquías, el capítulo 3, el versículo 10 nos dice a nosotros, bueno, el versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué hemos robado?
Y Dios le dice, en vuestro diezmo y en vuestra ofrenda, maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. El mundo entero le ha robado a Dios. ¿En qué le ha robado? Le ha robado en los diezmos y en la ofrenda. Dice el Señor, versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí, y cuando hayan traído todos los diezmos al alfolí, va a haber alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Entonces, Walter, el diezmo es de Dios. Ahora, ¿cómo le damos eso a Dios? ¿Cómo le entregamos eso a Dios si Dios está en el cielo? Vamos a pensar así, una mente normal y corriente. Ahora ya se leyó en Malaquías capítulo 3, ¿verdad? Que hay una invitación de Dios, traer los diezmos, devolver el diezmo. Y el versículo 10 específicamente enfatiza que debemos devolverlos a la iglesia. Traer, dice, todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Así que el diezmo debe ser entregado a la iglesia. Ese es el principio bíblico. Ahora, la otra pregunta, ¿en qué va a ser usado ese diezmo? ¿Cómo la iglesia, verdad, va a usar ese dinero? ¿Para qué? ¿Podríamos recibir esa respuesta bíblica también, Luis? Bueno, vamos a buscar el libro de Números, capítulo 18. Números, capítulo 18. Y vamos a ver qué dice el versículo 21. Dice, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, para su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. El principio bíblico era que el diezmo debía ser entregado a los que ministraban en el templo, a esa tribu que Dios escogió para ser los que desarrollaran los asuntos espirituales y sagrados. A los sacerdotes se les daba el diezmo, que eran los representantes de Dios. Ahora, cuando leemos 1 Corintios, el capítulo 9, vamos a leerlo rápidamente. 1 Corintios, el capítulo 9, el versículo 13 y 14. 1 Corintios 9, 13, 14. Nos dice el texto, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven en el altar del altar participan. Así también ordeno, dice el Señor, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Cuál es el concepto, Walter? Bien, el concepto es que aquellos que trabajan para Dios en el servicio del templo puedan vivir, ¿verdad?, de los bienes o el dinero que se recibe en el templo. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento establece entonces que el uso de diezmo es para el sostenimiento del sacerdocio o del ministerio evangélico. Aquellos que se dedican completamente al ministerio, a predicar la palabra de Dios, deben vivir del sostenimiento, ¿verdad?, de la iglesia, o sea, de los diezmos que se entregan a la iglesia. Eso es lo que la palabra de Dios nos indica, Luis. Entonces, amigos, debemos ser fieles a Dios. Qué interesante, qué negocio es entrar en pacto con Dios. Dios me dice, yo te doy todo y tú me das 10. Dios no me dice, dame el 90% de tus entradas y yo te doy el 10%. Dios me dice, de todo lo que tú hagas, yo te pido que nada más me des el 10%. Y yo te voy a regresar la diferencia. Ahora, Malaquías habla de diezmos, pero también habla de ofrendas. ¿Cómo se aplican las ofrendas? Ok, en relación a las ofrendas, debo ofrendar es dar algo voluntario, algo que me pertenece a mí. El diezmo le pertenece a Dios, pero me quedan 9 partes a mí. De esa parte que me quedan, la palabra de Dios dice que debemos dar con generosidad, con agradecimiento. Y ese principio lo establece el apóstol Pablo en el libro de Corintios, 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, cuando dice así, cada uno dé como propuso en su corazón,
no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que la ofrenda es que de lo mío yo le doy a Dios con gratitud, con alegría, como respuesta a las bendiciones que Dios me ha dado para mí. Ese es el concepto de la ofrenda en las Sagradas Escrituras. Gracias, Walter. Creo que debiéramos dedicar un tema exclusivamente a hablar de esto. Aquí lo estamos haciendo así de pasada. Sin embargo, debemos preguntarnos entonces en qué debemos gastar el dinero, en qué debemos usar el dinero. El profeta Isaías nos dice en el capítulo 55, el versículo 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Este versículo tiene un principio muy maravilloso. ¿Cuál es el principio? Debemos colocar el dinero realmente donde vale la pena. No debo estar metiendo mi dinero en la bolsa de valores. No debo estar metiendo mi dinero en el casino. De hecho, mi dinero no es mi dinero, es dinero de Dios. Porque, vamos a pensar, yo soy fiel a Dios, le doy a Dios mis diezmos, el 10% de las entradas, de todo lo que yo recibo, y le doy como agradecimiento la ofrenda, un 5%, un 8%, un 10% o más. Me quedé con 80% en el bolsillo. Puedo pensar, ese 80% es mío, pero no. O sea, yo debo también administrar con sabiduría el 80% que me quedó en el bolsillo, porque es dinero de Dios. Eso es muy importante tener presente, Luis. Yo quiero recordar una palabra clave en este aspecto, es la palabra equilibrio. Si ya dijimos que para tener éxito en las finanzas familiares, partimos de honrar a Dios en primer lugar, devolverle lo que le pertenece a Él, sus diezmos, y también en gratitud darle sus ofrendas. Lo que queda para nosotros, tal como se ha explicado ya en esta oportunidad, debemos usarlo con equilibrio. En aquellas cosas, darle prioridad a aquellas cosas que realmente son necesarias en la familia. Como ya dijimos, casa, alimento, vestido, salud, educación y por supuesto ahorrar debidamente para los gastos que vendrán futuros o darnos ciertos privilegios como a la familia. Si practicamos estos consejos, verás que nos irá mucho mejor y nuestra familia en el aspecto financiero será saludable. ¿No crees, querido amigo, entonces que en esta oportunidad valdría la pena tomar también una decisión? Luis, ¿cuál sería la decisión que podemos tomar en esta oportunidad? En primer lugar, yo respetaría el hecho de reunirme con mi esposa y decido en el nombre del Señor sentarme para hacer un presupuesto familiar y de todo lo que recibo y lo que gasto, usarlo de manera correcta para Dios. Exactamente. Ser fieles administradores de los recursos que recibimos, que reconociendo que vienen de Dios, entonces los vamos a usar sabiamente. Bien, amigos, con esto hemos llegado al final de este programa Entre Familia y te deseamos las mejores bendiciones de parte del cielo para ti, para tu hogar y para los tuyos. Que Dios te bendiga.